Cuba Información. Vamos a seguir adelante con el programa. En este caso vamos a estar hablando de elecciones en Cuba. El proceso electoral cubano echa a andar el 21 de octubre próximo. Funcionarán más de 29.000 colegios electorales cubanos. Y bueno, queríamos hablar, entre otras cosas, bueno, que llama la atención, sorprende la edad del voto en Cuba, que es de 16 años, algo que llama la atención. Sí, no es muy habitual en el mundo, aunque en algunos países de América Latina es así, en Brasil, por ejemplo, también. Pero bueno, en otros países lo normal es a los 18 años. Hay incluso países que hasta los 21 años no se ejerce o no se tiene el derecho a votar. En Cuba es a los 16 años. Hay que decir que también se tiene el derecho a ser elegido, o sea, a ser elegido al menos en los cargos a las asambleas municipales del Poder Popular, no así a las provincias y al Parlamento, para lo que se requiere tener 18 años. De hecho, ahora mismo en la Asamblea Nacional, no estoy seguro, pero en la última Asamblea Nacional, en la anterior, había una parlamentaria que tenía 18 años. Hay 320.000 jóvenes que van a votar el día 21 de octubre, que es la primera vuelta. Son las elecciones parciales, las elecciones locales, municipales. Y en aquellos lugares donde la candidatura, el candidato o la candidata que gane sobre las otras personas no obtenga el 50% de los votos, habrá una segunda vuelta que en tal caso se celebrará el día 28 de octubre. Y bueno, pues ahora se está trabajando fundamentalmente en lo que son en las asambleas de nominación de candidaturas, en las cuales, bueno, pues en asambleas públicas, generalmente en las calles del país, se proponen a diferentes candidatos de la comunidad, donde la gente levanta la mano y dice que fulanito o fulanita pues es la persona idónea, y la persona quiere, no quiere, y bueno, pues ahí se arma un poco el debate, ¿no? Yo creo que es algo interesante de conocer, ¿no, Lázaro? Sí, bueno, hay que ver si sale en la prensa, en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, si sale y cómo sale, cómo se expone al público, a la opinión pública, que en Cuba hay un proceso electoral en marcha, que se ha convocado para este próximo 21 de octubre, elecciones para elegir a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Más de 14.500 circunscripciones en todo el país, donde también hay que destacar que 320.000 jóvenes van a participar, van a votar en estas elecciones. Yo quería destacar aquí lo que tú estabas comentando al principio, de la edad de 16 años, ¿no? La edad de 16 años se equipara también a la edad en la cual un joven cubano o cubana puede asumir la defensa de la patria. Y que también es la edad penal, o sea, aquella que adquiere responsabilidad por los actos en ese campo del derecho. Es decir, que a partir de los 16 años, y hay que ver la historia del país, esto tiene que ver con la idiosincrasia, con la cultura política, con factores sociales, históricos y culturales presentes en la sociedad cubana y en la historia de Cuba. Hay que, bueno, si vamos a hacer historia, hay que ver la juventud del centenario que asaltó el Moncada, la edad que tenía, los que se incorporaron a la lucha revolucionaria en la Sierra Maestra, al Ejército Rebelde, los que fueron a enfrentar la agresión mercenaria preparada, organizada, suministrada por Estados Unidos en Girón, cuando la crisis de octubre. Es decir, es parte del país. 16 años es la edad en que un joven puede ser elegido, puede ser incluso presidente a nivel municipal.
O sea, en Cuba, según la ley electoral, pues pueden ser seleccionados, pueden ser postulados y electos, incluso como presidente del gobierno municipal. Y bueno, en estas elecciones está también no solo la participación de jóvenes, aquí está el pueblo involucrado a través de las distintas organizaciones, donde se convoca a una participación masiva, y destacar, eso es una pregunta que hacen mucho, que el Partido Comunista de Cuba no participa, no interviene en las elecciones. O sea, no postula, no hace lista, no tiene esa finalidad. Entonces, los medios de comunicación insisten en este asunto del partido. Bueno, mienten, ¿no? Porque generalmente dicen todo lo contrario a lo que tú acabas de decir. Es decir, que solo los candidatos o candidatas tienen que ser del Partido Comunista, las elecciones son organizadas por el Partido Comunista y tal. Bueno, hay que aclarar una cosa. Es cierto que en muchos casos, candidaturas, los candidatos y las candidatas pertenecen entre otras organizaciones, pertenecen, por ejemplo, al Comité de Defensa de la Revolución. Sí, organizaciones de masa. Puede ser una federada, una mujer perteneciente a la Federación de Mujeres Cubanas, es decir, paga su cuota, o al sindicato y tal. Y en muchos casos son militantes del Partido Comunista. O de la Juventud Comunista, pero no todo. Hay que destacar que en el Parlamento cubano hay muchos diputados que no son militantes ni del partido ni de la Juventud Comunista. Pero quiero decir que también hay que explicar que el sentido de ser militante del partido, digo, un poco para explicar a la gente que vive en cualquier país que no sea Cuba, ¿no? Cuando una persona se afilia a un partido en otro país, sencillamente paga su cuota y automáticamente ya es del partido, ¿no? La figura del militante del Partido Comunista tiene otra relevancia, no tiene absolutamente nada que ver en Cuba. Y es, digamos, el ser militante del partido supone o debe suponer ser un ciudadano ejemplar, ser una persona electa en tu centro de trabajo, es decir, tienes que ser elegido para ser militante del partido. Es que es un concepto absolutamente diferente. Por eso es lógico y es normal que en muchos casos coincida que la persona que es propuesta en su barrio para ser candidata, a la vez haya sido electa para militante del partido en su centro de trabajo. ¿Por qué? Pues porque es una persona de confianza, es una persona que tiene una ética personal, es una persona que despierta simpatías, que se confía en esa persona, etcétera. Y por eso, ya digo, suele coincidir. Pero no porque el Partido Comunista de Cuba esté organizando las elecciones o esté imponiendo candidatos desde fuera o desde arriba. Eso es algo que es interesante explicarlo. Bueno, la cuestión es que siempre se ha denostado, y es parte de las campañas que utiliza el enemigo, el imperialismo y sus lacayos en Occidente, sus amigos y serviles. Aquí hay una cuestión. Cuba, y lo que se trata de transmitir, que en Cuba no hay democracia, porque no hay elecciones. Y hay un solo partido, que es el que lo dirige todo, el que lo controla todo, el que dice todo. Nada más lejos de la realidad. Y yo quería leer aquí textualmente algo que a lo mejor no conoce la audiencia. Y es que el argumento para descalificar las elecciones en Cuba es precisamente ese, que hay un solo partido. Y ese argumento, ¿quién lo esgrime? Bueno, las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos, esas democracias pluralistas o pluripartidistas, que ya la experiencia cubana de la República neocolonial, con un sistema de partido impuesto por la intervención norteamericana en Cuba, lo que trajo es corrupción, criminalidad, fraude, todas las calamidades y toda la putrefacción que es consustancial a ese sistema en la República neocolonial. Y bueno, la presencia de los procesos electorales no está recogida, o sea, la presencia de partidos no está recogida como requisito en los documentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tampoco
está recogido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, acordado también en la ONU en 1966. Es decir, que no es un requisito que existan partidos para un proceso electoral. Y en Cuba, pues tenemos el proceso electoral que ha elegido libremente el pueblo cubano.